La nación de México es una de las más vibrantes y culturalmente reconocibles del planeta hoy en día, y cuenta con una combinación envidiable de belleza natural, arte, cocina y una gente cálida y acogedora, lo que, tal vez como era de esperar, la sitúa constantemente entre los mejores 10 países más visitados por los turistas cada año. Sin embargo, esta impresionante oferta cultural es el legado de siglos de cambios políticos, sociales y económicos, que en ocasiones han sido tan turbulentos que sus impactos aún se pueden ver y sentir hasta el día de hoy. La civilización mesoamericana más antigua conocida fue la de los Olmecas, que ocuparon las tierras bajas tropicales de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Su sociedad, famosa por sus colosales cabezas de piedra, alcanzó su cenit entre el año 1204 a.C. y se considera la base sobre la que se desarrollaron todas las civilizaciones posteriores de Mesoamérica. La decadencia de los Olmecas hacia el año 300 a.C. dejó un vacío de poder que se llenó con el surgimiento de Teotihuacán, la primera metrópolis verdadera de Mesoamérica. Situada en lo que hoy es el Valle de México, a mediados del primer milenio de Puntecristo, la ciudad albergaba a unas 125.000 personas y contaba con monumentales pirámides de piedra, como la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol, que se convertirían en formas arquetípicas arquitectónicas en la región durante los siglos venideros. Una gran civilización fueron los mayas, que ocuparon gran parte de lo que hoy es el sureste de México, particularmente la península de Yucatán, así como partes de Belice y Guatemala. Los mayas también construyeron monumentales pirámides de piedra que servían como templos, y desarrollaron un sofisticado sistema de escritura que permitió innovaciones en matemáticas, astronomía e incluso la creación de calendarios. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la sociedad maya comenzó a fragmentarse y ciudades como Tikal y Calakmul se volvieron cada vez más poderosas y compitieron por el dominio en la región. En el siglo IX, esta competencia había provocado el colapso político, la guerra civil y el abandono de muchas grandes ciudades. Los historiadores continúan debatiendo las causas de estos colapsos sociales, ya sea que se debieran a la guerra, la revolución o incluso el cambio climático. De este periodo de oscuridad surgieron los toltecas, que anteriormente habían sido un estado cliente de Teotihuacán. Los toltecas llegaron a gobernar la mayor parte de Mesoamérica. Los aztecas fueron quienes dejarían la huella más reconocible y, en última instancia, definitiva de la civilización mesoamericana nativa en la región. Los aztecas eran una alianza de 3 ciudades-estado, concentradas alrededor del Valle de México, Texcoco, Tlacopan y su propia ciudad de Tenochtitlan, que fue fundada en 1325 y construida sobre un lago al que solo se podía acceder a través de enormes calzadas artificiales que la conectaban con la costa. La ciudad era una elaborada construcción de edificios de piedra centrados alrededor de una gran pirámide que constituía el epicentro religioso del asentamiento y era el lugar de innumerables sacrificios humanos. Tenochtitlán fue la capital del imperio azteca en constante expansión, que gobernó gran parte del centro de México. Aunque el imperio se expandió mediante conquistas militares, fue principalmente por la económica, extrayendo enormes riquezas de los pueblos que había conquistado, lo que lo hizo enormemente rico. Sin embargo, nada pudo preparar a los aztecas ni a los demás pueblos de Mesoamérica para lo que estaba a punto de suceder en el año 1519. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón a finales del siglo XV abrió las puertas a la exploración y explotación europea del continente. Los españoles fueron los primeros en aprovechar las oportunidades que se habían presentado en el Nuevo Mundo, y, en las primeras décadas del siglo XVI, habían reclamado y colonizado gran parte del Caribe y habían hecho incursiones en partes del continente sudamericano. Finalmente, llegaron a los españoles noticias de que existían civilizaciones avanzadas al oeste de Mesoamérica. Y así, en febrero de 1519, el conquistador Hernán Cortés lanzó una expedición militar a la región con el objetivo de poner esta parte de América bajo el dominio español. Cortés desembarcó en la costa caribeña y el 18 de mayo puso las bases de Villarrica de la Vera Cruz,
la primera villa española que se estableció en México. Luego, Cortés recibió noticias de las enormes riquezas que poseía el imperio azteca de muchas tribus nativas locales, que se vieron obligadas a pagar tributo a Tenochtitlán con la esperanza de librarse de sus opresivos señores aztecas. Muchas tribus nativas, como los Tlaxcala, se ofrecieron a unirse a la expedición de Cortés y marchar hacia la capital azteca. Los acontecimientos que se desarrollaron entre 1519 y 1521 culminaron con la conquista de la ciudad de Tenochtitlan por parte del pequeño grupo de españoles de Cortés, junto con sus innumerables aliados nativos, derrocando y matando al último emperador azteca, Moctezuma II. En el proceso, la arruinada capital azteca serviría como capital del territorio de Nueva España. Pronto siguieron los esfuerzos para desarrollar la región según los ideales europeos, con la llegada de misioneros españoles para convertir a los nativos al cristianismo y un sistema de trabajo forzoso conocido como encomienda, introducido para construir muchas de las nuevas ciudades y granjas. Aunque los españoles habían conquistado la mayor parte del centro de México a mediados del siglo XVI, gran parte de Mesoamérica permaneció bajo control nativo. La introducción de enfermedades europeas como la viruela causó mucho mayor daño a las poblaciones nativas que las armas. Se estima que millones murieron a los pocos meses del primer contacto entre los españoles y los nativos de Mesoamérica. Mientras tanto, en el norte del país, muchas de las tribus seminómadas comenzaron a oponer una dura resistencia a los invasores españoles que intentaban acceder a los ricos depósitos de plata de la región. La guerra chichimeca de la segunda mitad del siglo XVI finalmente culminó en un tratado de paz y permitió el establecimiento de minas de plata, como las de Zacatecas y Guanajuato. La plata se convirtió rápidamente en la columna vertebral de la economía de Nueva España, así como del Imperio español en general. Las enormes cantidades de riquezas que se extraían del Nuevo Mundo hicieron a España más rica y sirvieron como factor de atracción para que más españoles cruzaran el Atlántico y buscaran fortuna en América. Muchos llegaron a las colonias y establecieron plantaciones de cultivos comerciales como tabaco y azúcar, que pudieron aprovechar el sistema de encomienda utilizando a los nativos como mano de obra forzada. Como muchos de los nativos ya habían fallecido a causa de enfermedades, algunos comenzaron a importar esclavos de África Occidental para complementar su trabajo, sentando así las bases para el comercio transatlántico de esclavos. Como resultado de esta población mixta en las colonias españolas del Nuevo Mundo, se introdujo un estricto sistema de castas que dividía a las personas en una jerarquía social basada en el origen étnico. En la cima estaban los peninsulares, españoles nativos que habían emigrado a las colonias para formar la nueva élite gobernante. Debajo de ellos estaban los criollos españoles, nacidos en el Nuevo Mundo. Fueron seguidos por personas de raza mixta, conocidas como mestizos. Y al final estaban los indios nativos americanos. A pesar de esta segregación, las prácticas españolas y nativas se fusionaron para crear muchos de los íconos culturales de México que perduran hasta el día de hoy, incluidos el tequila, el mariachi y los charros. La más notable de estas sinergias culturales se produjo en la religión, que, aunque oficialmente católica, integraba muchas costumbres nativas, como la veneración de los muertos, dando lugar a festividades famosas como el Día de los Muertos. El territorio de Nueva España fue gobernado como un virreinato del Imperio Español y se expandió aún más en los siglos XVII y XVIII. Los límites norte del territorio se extendieron hasta lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos, y durante este tiempo se fundaron asentamientos como Albuquerque, Los Ángeles, San Francisco y San Antonio. Mientras tanto, la parte sur, que consta de la actual Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, fue gobernada como la Capitanía General Incorporada de Guatemala. A principios del siglo XIX, muchos en la Nueva España comenzaron a considerar un movimiento hacia la independencia, inspirado en las revoluciones de Estados Unidos y Francia de décadas anteriores. Sin embargo, fueron los acontecimientos ocurridos en la propia España los que en última instancia resultarían en el surgimiento de un México independiente. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, instaló a su propio hermano José como nuevo rey.
Esto provocó conmociones en todo el Imperio español, incluida la Nueva España, ya que las diversas facciones políticas y clases sociales deseaban resultados diferentes. En 1810, este último sentimiento había prevalecido, y ese mismo año estalló la Guerra de Independencia de México. Dirigida inicialmente por el sacerdote Miguel Hidalgo, una insurgencia armada masiva pero mal organizada comenzó a luchar contra las fuerzas leales a la corona española, en un conflicto que duró más de 11 años. Al final, el excomandante realista Agustín de Iturbide hizo una alianza con Vicente Guerrero, el líder insurgente que sucedió a Hidalgo bajo el Plan de Iguala. En 1821, formaron una fuerza militar unificada que rápidamente provocó el colapso del gobierno real y el establecimiento de una nación independiente. México se estableció por primera vez como un imperio. Decidido a continuar bajo el sistema de monarquía heredado de España, Iturbide sirvió como el primer emperador de la nación y gobernó casi la totalidad del antiguo virreinato de Nueva España, que se extendía desde California hasta Costa Rica. Sin embargo, la existencia del imperio fue breve y duró solo 2 años hasta 1823, ya que se vio empañada por cuestiones de legitimidad y conflictos entre el Congreso y el emperador. El emperador finalmente abdicó a favor del establecimiento de la República Mexicana ese mismo año, lo que rápidamente llevó a las naciones de Centroamérica a separarse y trazar sus propios caminos como estados independientes. La Primera República Mexicana estuvo plagada de agitación política durante sus 12 años de existencia, hasta que finalmente fue derrocada en 1835 por el general Antonio López de Santa Anna, quien estableció la República Centralista de México. El gobierno mexicano también prohibió la importación de esclavos a la región. Sin embargo, estas políticas finalmente fracasaron cuando el pueblo de Texas comenzó a exigir la independencia. La Revolución de Texas se libró desde octubre de 1835 hasta abril de 1836 y vio muchas batallas famosas, como las de El Álamo y San Jacinto, que resultaron en la creación de la República de Texas, posteriormente anexada por los Estados Unidos en 1845. Las tensiones entre Estados Unidos y México continuaron hasta la década de 1840, antes de desembocar finalmente en una guerra abierta en 1846. La guerra entre México y Estados Unidos duró 2 años, y fue un completo desastre para México, ya que no solo sufrió la humillación de que su capital fuera capturada y ocupada por tropas estadounidenses, pero también perdió la totalidad de su territorio norteño, desde el Río Grande hasta el Pacífico, que fue cedido a Estados Unidos. Después de la guerra, el presidente Santa Anna cedió aún más tierras a los Estados Unidos hasta que finalmente fue derrocado y exiliado en 1855. Le sucedió un gobierno liberal encabezado por el presidente Ignacio Comonfort, lo que resultó en un periodo de conflicto civil polarizador conocido como la Guerra de Reforma. Los liberales finalmente triunfaron en 1861 después de 4 largos y sangrientos años. Sin embargo, esto tuvo un costo, ya que la nueva administración del presidente Benito Juárez había acumulado enormes cantidades de deuda de guerra, principalmente con Francia, y había comenzado a incumplir sus pagos. Lo que siguió fue una invasión francesa de México en 1862, que, con el apoyo de los conservadores mexicanos, derrocó al gobierno liberal y restauró la monarquía. Bajo un pariente lejano de la familia real española, el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, quien se convirtió en emperador del Segundo Imperio Mexicano. La intervención francesa en México no duró mucho, y retiraron sus fuerzas en 1867 después de que el apoyo a su causa comenzó a desvanecerse. El emperador Maximiliano, sin embargo, decidió quedarse, aunque fue rápidamente capturado y ejecutado por los liberales al año siguiente, 1868, y la República fue nuevamente restaurada. Los trastornos del cambio de régimen continuaron en México apenas 8 años después, en 1876, cuando el gobierno fue derrocado una vez más, esta vez mediante un golpe interno dirigido por el general Porfirio Díaz. De hecho, estableció una dictadura destinada a fortalecer a México a través de su gobierno absoluto, limitando cualquier oposición política,
que percibía como la causa fundamental de los problemas recurrentes del país. Se promulgó un programa moderno de construcción de un Estado-nación que incluyó la creación de nuevas escuelas públicas, ferrocarriles y fábricas, lo que atrajo una gran cantidad de inversión extranjera y elevó el nivel de vida del país. Bajo el gobierno de Díaz, este periodo de la historia de México, conocido como el Porfiriato, sería uno de los más estables y duraderos hasta principios del siglo XX. A pesar de algunos éxitos, Díaz declaró que dejaría la presidencia en 1910. Pero cuando incumplió su promesa y se postuló nuevamente para el cargo, un aire de revolución comenzó a afianzarse en el país. Díaz finalmente renunció en 1911 y fue sucedido por Francisco Madero, un partidario moderado de la revolución, pero que, sin embargo, fue derrocado y asesinado en 1913 por orden del general Victoriano Huerta, quien posteriormente asumió el poder. En los años siguientes, México se hundió en un estado de guerra civil aún más caótico, con el régimen de Huerta, enfrentándose al ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza y otras figuras clave como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Aunque Huerta fue derrocado en 1914, las luchas políticas internas y los cambios de lealtades impidieron que se estableciera cualquier forma de paz hasta 1920, momento en el que otro presidente y varios líderes de la oposición habían sido asesinados. Los años posrevolucionarios se centraron en estabilizar la nación y la economía, y las instituciones políticas de México fueron modernizadas por el presidente Plutarco Elías Calles en 1924. También estableció el Partido Revolucionario Institucional en 1929, que llegaría a dominar la política mexicana durante el resto del siglo. Sin embargo, la presidencia de Calles enfrentó desafíos, particularmente de la Iglesia Católica y la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Aunque México jugó un papel menor en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo al esfuerzo bélico estadounidense en forma de equipo y mano de obra benefició enormemente a la economía del país, así como a su posición internacional. Una vez finalizado el conflicto, los años de la posguerra fueron testigos del milagro mexicano. Con la economía en auge gracias a los grandes proyectos de industrialización que generarían prosperidad para sus ciudadanos. En la década de 1970, los tiempos de auge habían dado paso a una creciente inestabilidad económica, con la nacionalización de varios bancos y la devaluación del peso mexicano. Además, el apoyo al PRI comenzó a decaer ante el empeoramiento de las respuestas gubernamentales al deterioro de las condiciones socioeconómicas, que quedaron al descubierto tras el desastroso terremoto de 1985 en la Ciudad de México. En tiempos más recientes, la nación ha dejado atrás su legado de revolución con la formación de nuevas entidades políticas fuera del PRI, y ha adoptado vínculos económicos más estrechos con Estados Unidos y Canadá en un intento por impulsar el comercio norteamericano. Aunque el país sigue enfrentando problemas hoy en día, sobre todo en la forma de la actual guerra contra los cárteles, el México moderno se ha alejado mucho de su pasado revolucionario. Desde las grandes civilizaciones de la Mesoamérica precolombina hasta la llegada de los conquistadores y los innumerables trastornos de los siglos XIX y XX, México ha sido moldeado por constantes olas de cambios turbulentos. Estos momentos han dejado una huella indeleble en la historia de México. Cada uno de ellos ha contribuido a formar la identidad y la cultura de este país. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.